Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Gracias por acompañarnos en cualquier hora y en cualquier lugar. Vamos a empezar haciendo una semblanza de lo que sucedió desde ayer. Bueno, lo que ha sucedido en estas últimas 2 semanas, porque estuvimos ausentes la semana pasada, pero especialmente ayer y hoy que ya en la mañana tuvo su primera conferencia mañanera, y Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México. Como presidenta, la primera mujer presidenta de México. Eso es algo que llenó de emoción entre ayer y hoy especialmente. Hoy la conferencia mañanera ya no le llamó así, conferencia mañanera, le llamó conferencia del pueblo. Va a intentar matizar, poner algunos matices en su estilo de gobernar, y desde luego la conferencia, que es un espacio importante, ya empieza con unos tintes. Para empezar también con un escenario blanco esencialmente, y llamándoles las conferencias del pueblo. Y a mi parecer lo hizo bien la pregunta, la expectativa de todos y todas, porque hoy hubo lleno, tal parece, en esa primera conferencia de Claudia Sheinbaum. Todo el mundo quería saber cómo lo iba a hacer, cuál iba a ser la agenda, pero sobre todo cómo se iba a desenvolver. Y tal parece que lo hizo bien. Y si hubo lleno de parte de reporteras en esta conferencia, fue precisamente porque causa mucha expectativa de cómo lo va a hacer. La primera pregunta, un tanto al margen, digamos, de todo agenda pública, que le hizo el primer reportero que le preguntó a la nueva presidenta Claudia Sheinbaum fue cómo se siente, cómo durmió. Por esas expectativas de cómo está ella, cómo está de ánimo también. Ayer fue toda una jornada de trabajo para ella, toda una jornada de celebración, todavía se puede decir así, de celebración para ella, para México completo. Ella asume que es una celebración para México completo, y me parece que es así. Y me parece que es toda esa emoción que transmitió con su mensaje, un mensaje de unos 40 y picos de minutos. Y bueno, al margen de que ahorita comentemos de su mensaje propiamente a López Obrador, vamos a resaltar lo que ella quiso resaltar después de rendirle honores al presidente saliente y compañero de lucha por ser parte del movimiento. El gran mensaje que quiso lanzar fue hacia las mujeres. Fue muy emotivo como dijo que con ella llegan todas las mujeres que han estudiado, las científicas, pero también todas las mujeres que no han podido estudiar. Por ejemplo, aquellas abuelas, aquellas madres que no pudieron estudiar porque la escuela no era para las mujeres. Y vaya que en las familias, en mi familia, por ejemplo, se dio el caso precisamente en donde tías, madres, y conocemos así muchas personas que no pudieron estudiar porque los abuelos, en este caso, o los bisabuelos, pensaban que la escuela no era para las mujeres, que las mujeres iban a casarse, y para qué estudiar las mujeres. Y llegaban quizá con mucho esfuerzo a la primaria, a los primeros grados de primaria, y lo mejor era que se dedicaran a atender a los hombres de la casa, para empezar al propio papá. Lo hemos platicado aquí en algunos programas, cómo es que las mujeres al día de hoy siguen, las familias tristemente siguen pensando que las mujeres deben de seguir cuidando a los papás. Digo tristemente porque pareciera que es como que su obligación, más que una convivencia familiar, pareciera que es una obligación de las mujeres, que es su cruz, como se dice, hacerse cargo de los padres en primer lugar, y hacerse cargo de los maridos en segundo lugar, y hacerse cargo de los hijos. Y parece entonces que ellas no tienen posibilidad alguna para destacar en el terreno público. Y por eso es que es motivo el mensaje de Claudia Sheinbaum, porque dice todas las mujeres tienen esa
ese derecho de sobresalir, de ser libres en el sentido amplio de la palabra, de ser libres como personas. Eso también lo hemos comentado en otros programas de Resiliencia en Línea. Lo hemos comentado, no nos gusta la palabra empoderamiento de las mujeres, sino el buscar la libertad de las mujeres, pero buscar la libertad de las personas en su conjunto, hombres, mujeres, niños, niñas, todos merecemos ser libres y decidir sobre nuestras propias personas, y en este caso decidir sobre qué queremos ser profesionalmente hablando, o en la vida diaria qué queremos ser. Tenemos ese derecho de decidir, de ser libres, libres de violencia, libres de estigmas, libres de discriminación, en fin. Por eso es que es emotivo, muy emotivo el mensaje que dio Claudia Sheinbaum, emitido especialmente hacia las mujeres, dirigido hacia las mujeres. Como lo vimos desde el propio protocolo de ayer, quienes estaban escoltando detrás de esta presidenta de México, pues cadetes mujeres del heroico colegio militar. Generalmente habían sido hombres, si lo recordamos, esta vez fueron mujeres, si no me equivoco fueron 3 cadetes las que estuvieron detrás de ella escoltándola, quienes le pusieron ahí se me fue, la banda de presidente. Bueno, fue en manos de Ifigenia Martínez, una gran luchadora social también desde los finales de los años 80, que acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una gran luchadora social durante los años 90, y ahora es también muy emotivo, muy significativo que la banda presidencial la haya recibido precisamente en manos de una mujer, y qué mujer, ¿no? De una luchadora social. Y luego, hoy por la mañana, en su primer videoconferencia, en su primera conferencia del pueblo que le llama a ella, también acompañada de mujeres, ahí se me van los nombres, Rosa Isela Rodríguez, de Ernestina Godoy, también como parte de su gabinete, también acompañándola. Vamos, ese mensaje es poderoso, haciendo ver que, como ella misma lo dice, este gobierno es turno en este gobierno federal de las mujeres, es tiempo de las mujeres. El emblema que se va a estar usando también como parte del gobierno de federal va a tener también a una figura de una mujer. Así que felicidades a todas, especialmente por este hecho tan significativo para México, tan significativo que el mundo tuvo los ojos puestos en México, viendo esta sucesión presidencial, especialmente marcada porque llegaba una mujer. Sí, también marcada por otras cosas que conocemos y que hemos dicho y que vamos a estar platicando hoy, como el que es una continuidad de lo que se le llama Cuarta Transformación, que es pacífica y que simbra porque es completamente distinto a lo que se venía conociendo. Se rompe, queda muy claro, me parece que se rompe con el modelo neoliberal, al menos como se conocía, y que ahora lo que le están llamando desde la Cuarta Transformación como el humanismo mexicano tiene unos rasgos completamente distintos, tiene sí mensajes, pero más que mensajes tal parece que la intención es que los pilares sean de que por el bien de México, primero los pobres por ejemplo, y ahora va a ser el tiempo de mujeres, y esperemos que así sea, porque está haciendo falta todavía que se equilibren las condiciones para hombres y mujeres en este país, y esperemos que así continúe. Entonces, uno de los primeros grandes mensajes muy emotivos de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es este mensaje que dirige hacia las mujeres. También ya durante su ceremonia, pero en el Zócalo, digamos ya para el pueblo, porque la primera ceremonia donde tomó protesta fue en el Congreso, en la Cámara de Diputados particularmente, más tarde estuvo en el Zócalo, ya acompañado por todo el pueblo, pero en una ceremonia también por mujeres indígenas, es decir, todo estuvo marcado por las mujeres. Y si hay mujeres de la oposición que no se sensibilizan por este mensaje, bueno, sus razones tendrán, pero la verdad es que fue algo que conmovió a propios extraños, a hombres y mujeres, es algo que conmueve a todo el mundo. Incluso también por estar señalando algo simbólico, significativo,
mientras se dirigía al Congreso, a la Cámara de Diputados, desde su coche, dentro de su coche, todavía sin haber bajado del coche, se acercó una niña, la niña, Claudia Sheinbaum besa a la niña en la cabeza y la niña se suelta a llorar. Es decir, la niña sabía muy bien con quién estaba, a quién tenía enfrente y de quién acababa de recibir un beso, y toda la imagen fue muy emotiva. Y todo el día de ayer fue así, emotivo. A tal grado que la oposición, a pesar de que sí, antes de la toma de protesta como presidenta de México, hubo posicionamientos que se les dice, es decir, los diputados de oposición y diputados también de Morena pudieron emitir algún mensaje, algún posicionamiento. Vimos, por ejemplo, a Alito Moreno diciendo cosas que, bueno, solo él puede creer, pero bueno, dieron su mensaje, y a pesar de que quisieron colocar su posicionamiento ante la agenda pública, la verdad es que ayer fue día de celebración de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de México, y la oposición, será porque así lo acordaron, será porque decidieron guardar respeto a la investidura, será porque teníamos visitantes de todo el mundo, de 100 países, representantes de 100 países, será por todas estas razones que la oposición decidió quedarse tranquila. ¿Y saben quién también se quedó muy tranquila? Pero para empezar, asistió a la ceremonia, como lo vimos, Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, también se presentó, a diferencia de otros momentos, o más bien la pregunta era, ¿se va a presentar pese a estos conflictos, esta confrontación directa que hay entre el poder ejecutivo y el poder judicial? Pues sí, se presentó. Y a diferencia de cuando hubo una ceremonia en donde se presentó López Obrador y todo el mundo se paró para aplaudir a López Obrador, y Norma Piña no se levantó, cuando recién había sido nombrada Norma Piña como presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso sí se levantó. Una vez que terminó el mensaje de Claudia Sheinbaum, sí se levantó, sí aplaudió. Y además, al principio, cuando llegó al recinto, Claudia Sheinbaum, Norma Piña también la saludó incluso de beso en la mejilla. Todo el mundo estuvo ahí presente, todo el mundo guardando las formas, por cortesías, por protocolos, como debe de ser. Quizá un poquito comprometida Norma Piña, pero lo importante es que estuvo ahí, también representando a uno de los 3 poderes de México. A fin de cuentas representa esos 3 poderes, y vimos también, claro, que mientras ella estaba ahí presente, hubo grupos de la Suprema Corte de Justicia, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, que estuvieron manifestándose por lo que ya conocemos. Pero el asunto es que ayer fue una fiesta completa para Claudia Sheinbaum. A pesar de que había mensajes muy abiertos como despedida para López Obrador, venidos de la misma Claudia Sheinbaum, la atención fue para Claudia Sheinbaum. Las figuras que estuvieron presentes el día de ayer, más de 100 representantes de diferentes partes del mundo, pero yo destacaría algunas cuantas, no porque no tengan valor las demás, sino porque más bien el valor simbólico para esta izquierda que representa a Claudia Sheinbaum, esta cuarta transformación, y entre ellos el presidente de Brasil, Lula da Silva, el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Además, ellos 2 líderes de izquierda que están hablando duro, están hablando fuerte en el mundo, y era importante que estuvieran acompañando a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ahora como presidenta de un país que también ha estado hablando duro a nivel internacional, no tanto como Petro y como Lula da Silva, y por ejemplo les puedo decir que no han dudado ni Petro ni Lula da Silva en llamar al genocidio, a llamarle por su nombre al genocidio que está teniendo lugar en Gaza a manos de Israel. Al final vamos a cerrar también con unos comentarios de lo que está sucediendo en esta zona de la Franja de Gaza, de Israel, ahora de Irán, porque es importante lo que está sucediendo, pero
Estos tres países están liderando, Colombia, Brasil y México, están siendo líderes morales de América Latina. Quizá no es el bloque que se vio a principios de este siglo XXI, ese bloque que encabezaban Lula da Silva, Hugo Chávez, el presidente de Argentina, Kirchner, de apellido Kirchner, ahorita recuerdo el nombre, pero quizá no sea ese bloque, sumado con Bolivia también en ese bloque, en fin, pero sí están siendo líderes morales para toda una izquierda progresista de América Latina y están poniendo, me parece, también un ejemplo a todo el mundo. Bueno, no quisiera tampoco salirme mucho de este asunto de que estamos hablando del principio y fin de un gobierno en México, pero también es síntoma de que estos tres países estén siendo líderes morales y que se salgan del discurso, del guión que siempre les estuvo preparados el gobierno estadounidense de lo que decir y qué no decir en el ámbito público. También hablan precisamente de que Estados Unidos está perdiendo esa hegemonía, al menos sobre América Latina. Esto, al final del programa estaremos comentando un poco más al respecto, pero volviendo a los invitados, entonces también estuvo Miguel Díaz-Canel, no podía ser menos que no estuviera el presidente de Cuba, y desde luego una figura más importante también, que simplemente por ser la primera dama, Jill Biden, de Estados Unidos, nada más por esa razón de ser la primera dama de Estados Unidos, ya eclipsaría al resto de invitados, pero no, la verdad es que todos los demás invitados estuvieron presentes, se les dio atención especial. Claudia Sheinbaum sí hizo mención especial, así dijo, quiero hacer un agradecimiento especial a Jill Biden por acompañarnos. Hacía falta, bueno, quizá como decimos, estar atendiendo los protocolos internacionales, estar atendiendo los protocolos de nuestros vecinos, socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. Quizá en todo caso cabría la posibilidad, como así fue a fin de cuentas así lo decidió Claudia Sheinbaum, así lo hizo, pero para mí son significativos, muy significativos que hayan estado, especialmente Gustavo Petro, Ignacio Lula da Silva, dos grandes líderes muy bien reconocidos por sus naciones, muy bien calificados en sus respectivas naciones, y junto con López Obrador, y junto los tres países, Colombia, Brasil y ahora México ya desde hace un tiempo, están siendo referentes morales incluso para Estados Unidos. México le está poniendo el ejemplo a los ciudadanos estadounidenses para decirles, anímense a votar por una mujer, puede ser mejor para su nación, para el desarrollo de su nación, para el bienestar de su nación, anímense a votar por una mujer. Esa es una parte coyuntural, eso es un beneficio colateral que puede tener en este caso Kamala Harris como candidata en este caso demócrata en Estados Unidos para ocupar la silla presidencial. Recordemos que ya hacia finales de los años 90 se quedó cerca de ser presidenta, en este caso la esposa del expresidente Bill Clinton. La señora Clinton precisamente también estuvo a punto de romper, como dicen, el techo de cristal, no pudo ser así. Bueno, dije finales de los 90, no es cierto, se compitió con Donald Trump precisamente esta década próxima pasada, cuando precisamente ganó Donald Trump en el 2016, ¿verdad? Sí, apenas estuvo a punto de Estados Unidos de hacerse una presidenta una mujer como presidencia de Estados Unidos, no fue así, pero ahora con además en un país como Estados Unidos, en donde hay una multiculturalidad y en donde hay una hispanidad muy, muy fuerte, muy potente, es un buen
es un buen referente para los mismos Estados Unidos el que México cuente con una mujer y puede estar apuntalando precisamente la campaña, además tan cerca ya de la campaña de la jornada electoral en Estados Unidos, que será, si no me equivoco, el 2 de noviembre. Estamos ya en octubre, ya en un mes estaremos viendo las elecciones en Estados Unidos y vamos, le conviene bien a Kamala Harris lo que está pasando en México en términos de que una mujer haya llegado a la presidencia. Salvo que el asunto del Medio Oriente está tomando relevancia en estos momentos. Salvo eso, la fiesta se lo hubiera llevado por completo en términos internacionales Claudia Sheinbaum. Ahora bien, respecto a los mensajes que ha estado lanzando Claudia Sheinbaum de entre ayer y hoy, uno fue enfocado hacia las mujeres, muy emotivo. El otro, no menos emotivo, que desde luego causó aplausos, gritos de alegría, digamos, ese agradecimiento que le dio a López Obrador, marcando, señalando cómo es que desde 2005 fue cuando se desaforó a López Obrador para que no fuera candidato a la República. Aún así fue candidato. Bueno, ya sabemos el resto de la historia, pero Claudia Sheinbaum lo recuerda, lo rememora y marca algo más importante, lo remarca, porque sabemos de esta línea que se refiere al obradorismo ya propiamente como corriente. Ustedes habrán escuchado el salinismo, hablando del periodo de Salinas de Gortari, pero solo se refiere al sexenio de Salinas de Gortari, o habrán escuchado del calderonismo, refiriéndose a Felipe Calderón, pero también refiriéndose solo al periodo de 6 años de Felipe Calderón, y al foxismo y al peñismo, cada uno de ellos refiriéndose solo a su sexenio. Pero cuando hablamos en estos momentos de obradorismo, ya estamos hablando al menos de 2 sexenios, y todavía más, porque con la figura de López Obrador, la figura de López Obrador emergiendo como una figura, la misma Claudia Sheinbaum lo dijo, apenas comparada con, o apenas comparable con Lázaro Cárdenas o con el cardenismo. Y hablar de cardenismo es hablar de toda una herencia de la revolución de 1910, de esos años, y todos los caudillos y todos los logros que se dieron. Dice la misma Claudia Sheinbaum, el obradorismo es comparable apenas con el cardenismo, es decir, tuvieron que pasar muchos años más para que hubiera un presidente de la talla de Lázaro Cárdenas del Río, y ese es López Obrador. Y entonces está marcando y ella es parte de ese movimiento llamado obradorismo, un movimiento o algo que le denominamos obradorismo, que trasciende al menos de un sexenio, y que para quienes son simpatizantes de López Obrador estarán pensando que el obradorismo arranca desde hace muchos años atrás. Quizás se pueda pensar que arranca desde el 2006, desde la elección de 2006, cuando en realidad para muchos él la ganó, pero Felipe Calderón precisamente se quedó de manera ilegal, ilegítima al menos, con esa presidencia. Quizá desde ahí se marque ese obradorismo, desde el 2006 y a 2024 ya son casi 20 años de obradorismo, porque además López Obrador después fue presidente del partido, de su propio partido, después fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y finalmente presidente de la República. Y bueno, ha habido rememoraciones desde el 91, de cuando él fue candidato a gobernador en Tabasco, que también le robaron la gubernatura en esos momentos por madrazo pintado, y él hizo un éxodo, una marcha desde Tabasco hasta la Ciudad de México para protestar. Y vamos, yo coincido en que el obradorismo tiene sus orígenes, y que el obradorismo no es un sexenio que corrió de 2018 al 2024, sino que es precisamente todo este movimiento de una larga data que se fue consolidando, que se está consolidando en estos momentos, y que ya veremos también
qué pasa con el periodo de Claudia Sheinbaum, qué pasa con Claudia Sheinbaum en este lapso de todo el obradorismo. Y vamos a ver también, porque no podemos asumir que el obradorismo va a continuar infinitamente. Ya lo hemos visto como en casos de América Latina, como es que proyectos aparentemente exitosos de izquierda de repente sorpresivamente la población empieza a votar por la derecha, regresa a la derecha. Y lo hemos visto en países como Brasil. Y hemos visto cómo es que se meten en problemas, la izquierda se mete en problemas, por ejemplo, en Venezuela, en fin. Vamos a ver qué pasa con el obradorismo. Y algo también importante que hay que destacar, decimos que estamos muy contentos porque una mujer llega a la presidencia de la República. Y veamos, lo hemos repasado en este mismo programa, hemos repasado la lista de posibles próximos candidatos a la República o posibles próximos presidentes de México en el año 2030, cuando termine Claudia Sheinbaum como presidenta. Y tenemos una lista de puros hombres, todos muy exitosos, todos muy valiosos, pero puros hombres. Y se va sumando, se va engrosando la lista de posibles candidatos a la presidencia desde Morena, Marcelo Ebrard, ahora Omar García Harfuch, el señor, se me fue el nombre, el que fue secretario de Gobernación, recientemente salido, Adán Augusto López, también tabasqueño él. En fin, una larga lista, Ricardo Monreal también no se diga, y la lista se puede ir engrosando, pero no vemos posibles candidatas mujeres, al menos en estos momentos. Y yo creo que Claudia Sheinbaum también va a tener entre esas tareas importantes posicionar no a una, sino a más mujeres del partido, que además las hay muy trabajadoras. Esta Cloutier, por ejemplo, es una figura muy importante, pero ella al menos no ha manifestado su intención de ser presidenciable ni para esta jornada electoral de este 2024, ni levanta la mano para futuras jornadas electorales, pero las hay y hay que posicionarlas. Lo que se está posicionando mucho entre mujeres de Morena son figuras jóvenes, como la propia, ahí es que hoy que olvido todos los nombres, y a pesar de que acaban de salir de sus puestos, pero hay muchas mujeres jóvenes que hay que estarlas trabajando para ver si en 2030 se animan a levantar la mano para ser posibles candidatas a la presidencia y equilibrar la balanza, porque insisto, por ahora son puros hombres los que pueden ser posibles candidatos a la presidencia en el 2030. Las mujeres que rodean a Claudia Sheinbaum en estos momentos, como decíamos, Rosa Isela, se me van los nombres, les digo, Rosa Isela, ¿cómo se me van los nombres? En fin, todas las mujeres que están rodeando en estos momentos a la presidenta, aparentemente no levantan la mano para ser candidatas a la presidencia de la República. Algo tiene que trabajar Claudia Sheinbaum para posicionarlas y que se animen a ser candidatas. Y en fin, el gran mensaje, el segundo gran mensaje, que a la vez en el orden cronológico fue el primer gran mensaje que lanzó Claudia Sheinbaum ayer en su toma de posesión, fue el agradecimiento a López Obrador. Cuando salió López Obrador de su departamento, de su casa en donde está viviendo en Tlalpan, si no me equivoco, pues la gente se volcó también para estarle dando la última despedida. Desde antier se tuvo desde antier lunes, que hubo también, ya no una última conferencia, pero sí una ceremonia en el marco de las conferencias mañaneras. También hubo una despedida muy emotiva, hasta con una canción inédita que se le compuso al presidente López Obrador. Le hicieron llorar, todo cargado de una gran emotividad, y todo cargado a fin de cuentas con una sola convicción,
la convicción de que es el mejor presidente que ha tenido México en muchos años. Y como lo dice la propia Claudia Sheinbaum, quizá desde Cuauhtémoc, desde Lázaro Cárdenas del Río, que no se tenía un presidente tan popular, digamos. La propia oposición niega esta posibilidad, niega la posibilidad de que sea el mejor presidente de México, pero veo a varios líderes de opinión pública que a fin de cuentas sí le reconocen que es un gran líder, que está marcando un cambio, pero no quieren decir que para bien, dicen ya veremos, el tiempo dirá si es para bien o para mal. Me refiero a líderes de opinión porque los políticos de oposición, ellos sí no reconocen esta posibilidad. Y bueno, más allá de lo que digan desde la oposición, la última encuesta que sacó la empresa Encol, y esto lo publican en el diario El País de un periódico español, preguntaron a la gente, para usted, ¿quién es el mejor presidente? ¿Quién ha sido el mejor presidente de México? Y les dieron una lista de 5 presidentes, ahora expresidentes, y en esta lista están López Obrador, y están Vicente Fox, y están Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, y el último invitado por la oposición que estuvimos escuchando en la agenda pública recientemente, Ernesto Zedillo Ponce de León. Estos 5 estuvieron ahí en la encuesta, y de López Obrador dicen que es el mejor presidente en 68%. Y muy lejos, en segundo lugar está Vicente Fox con 6%. Vamos, le saca 62% de diferencia. Para la población mexicana, el mejor presidente de México es López Obrador en 68%. Vicente Fox dijeron que él en 6%, un lejano 6%. Imagínense los demás cómo quedaron. Peña Nieto con 5%, y todavía más atrás que Peña Nieto, increíble, Peña Nieto, Felipe Calderón. Y bueno, el otro señor, yo creo que más si quedó mal calificado es porque ya ni siquiera lo ubican, lo reconocen. Han pasado tantos años ya que ya ni siquiera ubican a Ernesto Zedillo, y habla en todo esto, a fin de cuentas puede estar reflejando la irrelevancia que tuvo haber invitado a Ernesto Zedillo Ponce de León para estar emitiendo mensajes de apoyo hacia la Suprema Corte de Justicia, al Poder Judicial, si es que ese era el objetivo. Es una persona gris, básicamente una persona gris, no porque en su momento haya sido gris, sino porque en estos tiempos ya a nadie importa quién era este señor Ernesto Zedillo Ponce de León. Y por el contrario, preguntaron en esta misma encuesta de Encol, para usted, ¿quién es el peor presidente de México? Y aquí sí, no hay lugar a dudas, el peor presidente de México para los mexicanos es Enrique Peña Nieto con 32%. Y el segundo peor presidente es Felipe Calderón Hinojosa. Y entonces el discurso de López Obrador siempre fue acusar al neoliberalismo, y se centró en 3 figuras de ese neoliberalismo: Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Salinas de Gortari. Nada más que en esta encuesta no incluyeron a Carlos Salinas de Gortari, que fue antes del gobierno de Ernesto Zedillo. Los 2 presidentes de esos 3 a los que López Obrador se refería como parte de ese neoliberalismo que afectó mucho a México, de esos 3, 2 son los que están muy mal calificados. El peor presidente para los mexicanos es Enrique Peña Nieto con 32% y Felipe Calderón con 24%. Y Vicente Fox se salva en esto de peores presidentes. Vicente Fox se está salvando. Ese fue el segundo mensaje, digamos, de Claudia Sheinbaum, dirigido a, bueno, no en orden cronológico. Claudia Sheinbaum en primer lugar se dirigió en el agradecimiento a López Obrador. El segundo gran mensaje que ocupó el mayor tiempo de su mensaje fue dirigido hacia las mujeres. Y el tercer mensaje que quisiera destacar es el que lanzó hoy, ya desde su primer conferencia del pueblo, que le llama a ella, es referente al 2 de octubre, hoy esto es de octubre,
y el 2 de octubre ella lo rememoró diciendo que ella es parte de la generación, ella es heredera de la generación, o que ella es hija de la generación del 2 de octubre, del movimiento del 68, que ella tenía 6 años cuando le tocó acompañar a su mamá a las manifestaciones en esos momentos, y que tenía 7 años, es decir, un año después, cuando le tocó visitar a algunos amigos de su mamá que estaban encarcelados como presos políticos, es decir, en el 69. En el 68 fue la represión y la matanza del famoso 2 de octubre hacia los estudiantes, y varios estudiantes de todas las universidades públicas y privadas de México a manos del ejército. Eso sí es represión. Insistimos en el asunto de cuando se quiere acusar a López Obrador o al movimiento de Morena de represores, y la matanza del 2 de octubre fue en el 68, durante las presidencias del priismo, y particularmente durante la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. La matanza fue en el 68, y un año después ya estaban o seguían los presos políticos estudiantes. Imagínense ustedes tener a nuestros hijos de 18 a 24 años, estudiantes de licenciatura, y por un lado a uno los mataron en el 2 de octubre y por otro lado a otros los encarcelaron, muchos otros los encarcelaron acusados nada más ni nada menos de terrorismo. ¿Y quién los acusó de terrorismo? Pues así lo encausó el Poder Judicial de esos momentos, un Poder Judicial que estaba bajo el yugo del Poder Presidencial. Hay que notar estas cosas. Un Poder Judicial supeditado al Poder Ejecutivo, y en ese caso un Poder Judicial supeditado al poder del presidente Díaz Ordaz, quien manejó todo esto para que se acusara a estudiantes que se manifestaban desde el 68, para que los acusaran de terrorismo y estuvieran presos. Y Claudia Sheinbaum hoy rememora que le tocó a sus 7 años estar visitando a amigos de su mamá en el Palacio del Lecumberri, que entonces era una prisión. Y desde entonces entendemos cómo es que Claudia Sheinbaum dice que ella es hija del movimiento del 68, y entendemos entonces cómo es que su lucha de izquierda fue siempre, desde siempre, y entendemos cómo es que 20 años después, en el 88, ella ya como estudiante de ciencias, ahora sabemos que estudió ciencias, que estudió física, encabezó el movimiento estudiantil del 88. Una líder social, una líder de izquierda de toda la vida, y por eso es que también nos alegra mucho que una persona como ella haya llegado a la presidencia. Y creemos entonces, muchos creo yo, creemos que López Obrador no se equivocó en impulsar, en apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum. A propósito de que estamos comentando esto, ¿qué hubiera pasado si el candidato hubiera sido Marcelo Ebrard? Hubiera tenido esta fuerza de izquierda, estas motivaciones de izquierda, estas emociones que despierta todo esto, como si lo despierta Claudia Sheinbaum. No lo sé, pero Claudia Sheinbaum, si despierta estas emociones, es precisamente porque es una persona completamente de izquierda, completamente venida de esta lucha social, y que entiende entonces precisamente estas causas sociales, y que entiende perfectamente, ella misma lo tiene en su agenda y nos lo hace ver a quienes no nos hemos dado cuenta, que esa agenda tiene que ser especialmente para las mujeres en adelante, al menos durante su sexenio, y seguramente veremos cosas interesantes al respecto, porque y ahora que lo dijo, ahora que lo está haciendo público, las mismas mujeres y la misma sociedad se lo va a demandar así. Ella misma se ha comprometido públicamente, se compromete públicamente en cuanto a sus manifestaciones públicas, en cuanto a sus símbolos públicos, y entonces no puede quedar mal en ese sentido. La patria se lo demandará, como dicen, a la hora de estar tomando protesta, la patria se lo estará demandando en caso de que no sea así. De las herencias que se quedan para fortalecer, hay estabilidad social, hay gran aprobación social,
hay estabilidad con las fuerzas armadas, hay estabilidad en esto que ayer ella misma, a la hora de estar tomando la protesta como presidenta, pues estuvo ahí acompañada de las fuerzas armadas. Hay estabilidad económica, un peso que, si bien en últimas semanas se había depreciado frente al dólar, a fin de cuentas es un peso fuerte, sólido, comparado con la fortaleza de monedas como la libra esterlina, la moneda inglesa. De las herencias, y como ven, el discurso no es tanto hablar de López Obrador, que ya finalmente se despidió, salió de Palacio el mismo lunes, ayer ya solo entregó la banda presidencial, pero ahí están los datos de cómo es que se va, pero con una gran popularidad. Y también hay que decirlo porque la oposición siempre lo acusó, y a la fecha lo siguen acusando, de dictador. Pues acabó la dictadura, una dictadura de 6 años, una dictadura que redujo la pobreza hablan de entre 6 y 10 millones de personas que salieron de los cinturones de pobreza. Pongamos que sean 5 millones de personas, a fin de cuentas logró abatir los niveles de pobreza de entre la población. Un presidente que también, déjenme decirles, marcarlo, porque no veo que lo estén diciendo en medios de comunicación, que no destaquen este punto, que durante la pandemia de 2020-2021, cuando todos los empresarios importantes en México exigían que se les rescatara, que hubiera un programa para rescate de todos esos empresarios, decidió no rescatarlos, como sucedió en el 94 y como sucedió en los 80 y como sucede cada momento, o como sucedía cada momento de crisis económica, y en lugar de estarnos apretando el cinturón todos y todas, todos los empresarios y personas en condiciones de pobreza, no, más bien se apretaba el cinturón a las personas en condiciones de pobreza. Y en el 2020 los empresarios decían: necesitamos un programa de rescate, de fortalecimiento para el sector empresarial, y López Obrador dijo: no va a haber dinero para ustedes. Si quieren dinero, en todo caso pidan prestado al Banco de México. Y con todo y protestas, a fin de cuentas fue lo que se hizo. El Banco de México emitió un programa de créditos a todos estos empresarios que así lo quisieran, créditos que tuvieron que pagar. E incluso con estas estrategias, en este caso particular del Banco de México, lo que sucedió es que hubo incremento de las reservas del Banco de México, de las reservas internacionales del Banco de México. Es decir, hubo un manejo responsable de los recursos públicos de los mexicanos, y se acabó, entre otras cosas, de las cosas que se acabaron en este sexenio, fue el estar apoyando a los grandes empresarios a costa de las personas en condiciones de pobreza. Por el contrario, no se les prestó, no se les rescató ese dinero. Con ese dinero no se les rescató a esos empresarios con dinero público, y en cambio se sacó a 5 millones de personas en condiciones de pobreza. Y otro punto importante que también en este recuento hay que estar señalando es que el López Obrador en ese periodo de pandemia también se contagió de COVID antes de haber tenido en México la vacuna en contra del COVID. Y vimos los estragos que estaba causando ese bicho, el COVID-19, y López Obrador decidió esperar su turno. Ese fue un mensaje importante, poderoso para los mexicanos, decirles: esperen su turno, vamos a empezar con las personas mayores y de ahí nos vamos hacia las personas más jóvenes. Y López Obrador, por la edad, no le correspondió la vacuna en primer lugar y se contagió de COVID. Afortunadamente salió bien, se contagió 2 veces de COVID, recordemos. La segunda vez ya había sido vacunado, pero en la primera no había recibido la vacuna, y eso, 2 cosas: una, lo agradecieron mucho los mexicanos, y 2, los mexicanos con ese ejemplo que daba el presidente, pues aceptaron esperar, digamos. Es que esto de esperar
la vacuna anti-COVID en esos momentos era un asunto de vida o muerte. Y los mexicanos se comportaron muy bien, en general se comportaron muy bien, esperando su momento, su edad, a recibir la vacuna. Y López Obrador esperaba su momento, el momento en que le correspondía según el programa de vacunación, para recibir la vacuna. Todo esto hace ver por qué tiene una aprobación, según esta encuesta, como mejor presidente en 68%. Cuando se le preguntó a la gente cuál es el mejor presidente, 68% está diciendo que López Obrador. Pensemos en qué faltó en este gobierno, qué faltó en este sexenio. Bueno, en primer lugar, podríamos, a propósito de nuestros invitados de América Latina en la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el día de ayer, quizá faltó un proyecto más de integración de América Latina. Sí fue, insisto yo, López Obrador sí es un líder moral para América Latina, para los líderes de América Latina. Los líderes latinoamericanos así lo reconocieron, así lo ven, y por eso es que ayer vinieron varios de ellos. Señalé a unos cuantos, pero vinieron varios de ellos más. Lo ven como ese líder moral, pero no hubo un proyecto desde México de integración con América Latina. En esa parte todavía nos involucra a México desde hace mucho tiempo. Ni con Vicente Fox, cuando aparentemente llega una alternativa de gobierno en el año 2000, ni con él hubo esa integración. Desde luego ni con Peña Nieto, y ahora con López Obrador faltó esa integración. Sí hubo un apoyo más moral, como les comento, en donde, por ejemplo, López Obrador desconoció los golpes de Estado dados en América Latina en estos últimos años. Se desconoció, por ejemplo, el golpe de Estado hacia Evo Morales, y le dio, no solo eso, sino que le dio refugio a Evo Morales, y le dio refugio, también vimos esta escena en donde se le dio refugio al vicepresidente de Ecuador, cuyo presidente en ese momento le estaba tratando de meterlo a la cárcel. El gobierno de México apenas en este año le dio refugio, y aún así el gobierno de Ecuador decidió entrar a la embajada de México en Ecuador y tomarlo preso, y eso nos llevó al rompimiento de relaciones con Ecuador. Vamos, en eso sí se vio firme López Obrador, en no aceptar golpes de Estado, y no aceptar la injerencia, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Le dijo que no iba a asistir a la conferencia que se convocó en la OEA, porque, así lo dijo con esas palabras, porque no es un organismo neutral, es un organismo, dijo, que obedece a los intereses de Estados Unidos, y las veces que tuvo que hablar fuerte en contra de Estados Unidos lo hizo. Pero en todo caso es eso, es un líder moral, fue un líder moral. México fue un gran y es un gran líder moral para América Latina, pero falta un proyecto de integración con América Latina. De integración, como decíamos, como se dio en la primera parte de esto que llevamos del siglo XXI, en donde incluso se hablaba de una unión en una sola moneda, en donde se generó un banco del Mercosur para el desarrollo de esa zona. Ese proyecto, ese esfuerzo integracionista se diluyó con los años. Vamos a ver si más adelante se retoma, pero México ni en esos años ni ahora se ha sumado a un proyecto así. Hoy estaba escuchando que se está pensando hay un bloque de países llamados BRICS, que son las siglas de Brasil, India, Rusia, China, y están intentando este grupo de los BRICS tener en próximos tiempos, no sé si en meses, si en años, pero en próximos tiempos, están retomando la idea de una sola moneda, pero en estas naciones. Un proyecto así en el cual se incorpora en México no lo hemos visto, y en todo caso está faltando esto. Y Claudia Sheinbaum no ha hablado, a propósito de todo esto, no ha hablado en sus mensajes de un proyecto de integración con América Latina. Por ahora no hemos escuchado esto. Ya veremos más adelante. ¿Qué falta también?
Faltan reformas, claro, pero estas vendrán seguramente. A propósito de la reforma al Poder Judicial, faltan reformar, porque sí lo pregunta la oposición y creo que con justa razón. ¿Qué pasa con las fiscalías? ¿Qué pasa con las defensorías públicas? ¿Qué pasa con las policías municipales, las policías estatales? Bueno, no dio el tiempo para este gobierno, para este sexenio que está terminando, que terminó ya, pero Claudia Sheinbaum en todo caso se lo estará quedando como parte de su agenda de trabajo. A fin de cuentas, la crítica hay que aceptarla, se vale, pueden estar haciendo falta estas tareas y podemos estar aceptando también críticas y creo yo que sí hay que aceptarlas y tomarlas como muy válidas desde la derecha y desde la oposición y desde los propios simpatizantes de la llamada Cuarta Transformación. Les preocupa que haya una deriva autoritaria. De repente se nos olvidaron estos días que el Morena tiene un gran poder en todos los sentidos. Esto que hemos hablado de herencia, del obradorismo, a fin de cuentas se traduce en un gran poder para Morena y para Claudia Sheinbaum, claro. Poder económico y poder social y poder político, en el Congreso no se diga, y ahora que se va a reformar el Poder Judicial, se piensa que se terminó el último frente que puede tener, no la oposición, sino los poderes. El equilibrio de poderes está en riesgo porque se piensa que estos nuevos magistrados, jueces y ministros van a ser colocados en entera disposición de Morena y que por ello hay una posible deriva autoritaria. Bueno, vamos a tomarnos con seriedad este riesgo, porque el riesgo de que haya un autoritarismo en México está latente. No fue así durante el sexenio de López Obrador y esperemos que no sea así durante el sexenio de Claudia Sheinbaum. Pero es verdad que este partido político, Morena, y esta llamada Cuarta Transformación tiene un poder como nunca, un poder en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, un poder frente al ejército que lo tienen muy de su lado. Morena tiene muy de su lado al ejército, un poder prácticamente absoluto, salvo ciertas circunstancias, pero un poder básicamente absoluto que tiene Morena, y por ahora ese poder lo ha heredado Claudia Sheinbaum, pero es un poder al cual van a querer aspirar otras personalidades provenientes del mismo Morena, y en eso sí hay que estar muy cuidadosos, muy atentos, cuidar que no suceda esto. Y entonces por eso hay que aceptar la crítica que viene tanto de fuera como desde dentro, digamos dentro de la simpatía que se tiene, y hay voces como lo hemos comentado, como Bonazo, un periodista, o como Carlos Pérez Ricard, o como Hernán Gómez y otros más, que sí hablan de que hay que tener cuidado con que no se dé un autoritarismo que avasalle, digamos, que avasalle a la misma población mexicana. No queremos eso, queremos un gobierno para todas y todos, con equidad, con equilibrio, un gobierno donde se sigan dando oportunidades de crecimiento económico, de desarrollo social, de desarrollo de las infancias. También por ahí escuché, es que no ha habido un desarrollo de las infancias. Hay programas en este mismo gobierno federal, pero si hace falta ampliar el desarrollo de las infancias, pues entonces que así se dé precisamente. Con todo esto ya nos estamos acercando al fin del programa, y todavía quiero comentar sobre un punto 2 sobre el asunto de Medio Oriente. Con todo esto voy a retomar una frase que se está haciendo muy popular, que se hizo popular desde la izquierda. No es un posicionamiento generalizado en todo el país, pero sí desde la propia izquierda, desde los proyectos de izquierda, desde el movimiento de izquierda, que en estos momentos está muy, muy de fiestas en México. Y es una frase, se resume en una frase llamada, se dice hasta siempre. Están usando la frase hasta siempre para referirse a López Obrador.
Hay una frase y esta frase a la vez proviene, me parece, si no me equivoco, de otro gran líder, pues ya no sé si de izquierda o más allá, representada en el comandante Che Guevara. Lo reconocemos todos. No sé si los jóvenes todavía les suena el comandante Che Guevara, que trabajó por la libertad de Cuba en la Revolución de Cuba, y una vez lograda la Revolución Cubana se fue a luchar por Centroamérica también para su liberación. Él iba por un proyecto más ambicioso por la liberación de América Latina, y una vez que termina su vida a manos de los ejércitos, no quiero decir de exactamente de qué país, pero a manos del ejército regular de estos países de derecha, surgió la frase de hasta siempre comandante. Y en este caso no le van a decir a López Obrador hasta siempre comandante, porque esa frase es para referirse al Che Guevara, pero sí lo acortan la frase diciendo hasta siempre, y yo creo que muy merecido se lo tiene por lo que vemos en las estadísticas, que lo tiene el mejor presidente de México en muchos años. Creo que se merece muy bien esa frase, y al menos en este programa no se lo vamos a regatear, y también diremos hasta siempre. Quizá nunca nos toque conocerlo directamente, pero reconocemos su trabajo, todo el trabajo que hizo desde principios de los años 90, quizá desde finales de los años 80, todos los años 90 a fin de cuentas, toda la primera década de este nuevo siglo, toda la segunda década de este siglo y hasta el 2024, ya son más de 30 años de lucha social de López Obrador, y por lo mismo nos sumamos a esta frase de decir hasta siempre. Y lo decimos con mucha emoción. Y ya en el último minuto que tenemos de programa, pues vemos con mucha preocupación el asunto que está pasando en Medio Oriente. Le decimos así a Medio Oriente, y Medio Oriente puede ser muy grande, particularmente este genocidio que está encabezando el Estado de Israel hacia la Franja de Gaza primero, y no se conforma con ello, y ahora ya desde la semana pasada se lanzó a incursiones directas hacia Líbano, el Estado de Líbano, y en esto ahora sí ya hubo una respuesta más firme de parte de Irán, más firme, pero no propiamente una declaración de guerra. Es una respuesta, básicamente, es una respuesta, digamos, de protesta por estas invasiones que ha tenido Israel sobre pueblos árabes, a fin de cuentas, en Palestina y en Líbano, matando a líderes de Hamas y Hezbollah, líderes de estas dos organizaciones, a fin de cuentas árabes, y a fin de cuentas apoyadas, según se sabe ante la opinión pública, estas dos organizaciones apoyadas por el Estado de Irán. E Irán ya no se podía quedar solo mirando, tiene que responder, tiene que manifestarse, y la manifestación fue lanzando y ahora básicamente sin avisar, a diferencia de abril, en donde avisó con muchas horas de anticipación. Ahora no avisa y lanza misiles, pero yo creo, es obvio, que Irán sabía que Israel estaba preparado para repeler este lanzamiento. Dicen de 180 misiles, otros medios dicen de 400 misiles, y dicen capaz que hasta fueron 500 misiles, en fin, hayan sido 180 misiles, los lanzó. Yo creo que Irán a sabiendas de que Israel iba a poder repeler esta agresión, porque a la vez lo que está haciendo Irán es medir las fuerzas de Israel. Digamos que en abril midió fuerzas a ver qué tanto funciona. Dicen que los israelitas que tienen un domo de hierro, que son capaces de derribar cualquier misil que le lancemos. A ver, vamos a lanzárselos, pero les lanzamos y les avisamos con horas de anticipación. Y en esta segunda oleada de misiles, a fin de cuentas los están midiendo. A fin de cuentas son tácticas también
que hemos visto en diferentes guerras, en donde se miden las fuerzas, se lanza un ataque. No es un ataque importante, ni mucho menos es un ataque definitivo, pero sí ayuda para saber cómo va a responder el enemigo, qué tan preparado está, y ya Irán sabe más o menos de qué se trata este llamado domo de hierro. El mundo entero también lo está viendo como este llamado domo de hierro es capaz de derribar cierto nivel de misiles. Bueno, entonces la táctica de Irán, si es que se fuera a una escalada violenta, ya sería no seguir lanzando esos misiles, ¿verdad? Sería muy tonto, digamos, seguir lanzando esos misiles que van a ser derribados por esos domos. Entonces el ataque tendría que ser en otro sentido. Hablar de Irán ya es hablar de otro nivel de ejército, ya es hablar propiamente de un ejército bien estructurado, que además ya tuvo también sus experiencias de guerra. En los años 80 vivió una guerra con Irak, de la cual hubo un empate a fin de cuentas, pero a fin de cuentas son estados que ya saben de guerras y que saben cómo enfrentar guerras y saben de estrategias de guerras. En esto también hay que mencionarlo, tal parece que lo que busca Israel es precisamente provocar al gobierno, al Estado de Irán, para que participe ahora, para que se involucre ahora el Estado de Estados Unidos y que básicamente Estados Unidos se haga cargo de Irán y que Israel se quede como la gran potencia, la gran hegemonía en Medio Oriente. Pero vamos a ver qué sucede. Estados Unidos por ahora no se quiere involucrar mucho porque precisamente está a un mes de su jornada electoral. Yo diría que esta intervención que tuvo Irán no es para que intervenga porque no hubo tales magnitudes, no hubo básicamente grandes pérdidas para Israel, así que Estados Unidos la puede librar, puede decir, me salvé otra vez por hoy para no estar interviniendo en una guerra que yo no estoy provocando, pero como es aliado, como Israel es aliado de Estados Unidos, pues tiene que estar atento y esperemos que esto no escale a más, pero sí destacar esta gran imprudencia, esta gran irresponsabilidad de Israel, que pues hay que acusarlo, como lo dice Petro y como lo dice Lula da Silva. Es un estado que está teniendo acciones genocidas en esta región y hay que señalarlo siempre. No hay que dejar de hablar de Palestina, no hay que dejar de estar hablando, señalando de esta acción, de estas acciones irresponsables de parte del Estado de Israel. Y amigos, con esto vamos a terminar. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, que descansen, que estén bien y nos vemos pronto. Código Libre